Me llamo Daniela y durante mucho tiempo pensé que la palabra hospital significaba refugio. Eso creía hasta 2018, cuando me rompí la tibia en un choque simple, absurdo, de esos que pasan en un parpadeo. Iba en un taxi, llovía en Monterrey y el conductor se metió de golpe entre dos carriles. El impacto no fue brutal, pero mi pierna quedó como un mueble mal armado. Me llevaron a un hospital privado de los que brillan por fuera, con pasillos limpios, guardias en la entrada y un olor constante a desinfectante que se te queda pegado en la garganta. Los primeros días fueron tranquilos. Dolor, yeso, fisioterapia, visitas en horarios estrictos. A mí me calmaba la rutina, el cambio de turno, el sonido de las ruedas de metal, el bip de las máquinas, las cortinas que se cerraban con un golpe suave. Me hicieron análisis, radiografías, una tomografía para descartar cualquier cosa. Yo estaba bien de la cabeza, pero insistieron con esa mirada seria que usan para que uno no cuestione. Algo sí me inquietaba, la regla de no dejar a nadie quedarse por la noche. Ni acompañantes, ni sillas, ni solo un rato. Mi mamá se peleó con una recepcionista, luego con un guardia. Siempre terminaban con el mismo discurso, política del hospital. A mí me decían que era por seguridad. Eso era lo irónico. Yo estaba dentro de un lugar que se suponía seguro, y aún así, cada madrugada, cuando se apagaban muchas luces, sentía que algo se acomodaba alrededor de mi cama como si el edificio respirara. La segunda semana apareció un médico nuevo. No era mi traumatólogo habitual. Se presentó con una sonrisa medida y un gafete que brillaba demasiado, como recién impreso. Dijo que el doctor que me llevaba el caso tuvo un imprevisto, que él revisaría mis resultados y que, si todo salía bien, me darían de alta antes del fin de semana. Habló bonito con mi mamá, incluso le dijo que intentaría conseguir permiso para que alguien se quedara conmigo porque no es humano dejar a una paciente sola tantos días. Mi mamá se enterneció. Yo, en cambio, no supe por qué, me quedé viendo sus manos, uñas cortas, limpias, sin temblor. Demasiado pulcro, como si no tocara a personas sino a objetos. Esa noche me costó dormir. La lluvia seguía golpeando las ventanas. A las 11 y algo pasó una enfermera a revisar el suero. Me habló poco, casi nada, y cuando se fue, la puerta no quedó completamente cerrada. Yo oía a lo lejos risas apagadas, voces que se perdían y el zumbido del aire. La habitación olía raro, no a hospital, sino a plástico caliente. A las 12:17 entró el médico nuevo. No prendió la luz grande, solo la lámpara del escritorio, y eso le dejó la cara a medias. Dijo que había una complicación con mi tomografía, algo mínimo, un detalle que debían confirmar en otro edificio del mismo hospital, y que lo mejor era trasladarme de inmediato para aprovechar que el equipo estaba libre. Hablaba rápido, como si el tiempo se le estuviera escapando. Intenté tomar mi celular para llamar a mi mamá, pero él se adelantó, lo levantó de la mesa y lo guardó en una bolsa transparente, como las que usan para objetos personales. Me dijo que me lo entregarían en el otro piso, que eran protocolos. Quise discutir, pero el cuerpo se me sentía pesado, como si el colchón me chupaba. No era sueño, era una densidad rara, como cuando te bajan la presión. Miré la bolsa del suero y me pregunté si habían cambiado algo. Quitó el freno de la cama y me empujó hacia el pasillo. Lo primero que noté fue el silencio. No había enfermeras en el puesto, no había familiares, no había el típico murmullo nocturno. Solo el sonido de las ruedas y mi respiración más lenta de lo normal. Pasamos por un tramo donde las luces del techo parpadeaban y en una pared vi un letrero que no recordaba, área de archivo clínico con una flecha hacia un corredor estrecho. No fuimos hacia los elevadores principales. Tomamos uno pequeño, de servicio, al final del pasillo. El médico tecleó un código sin mirarme. El ascensor bajó, pero el indicador no marcó pisos,
solo una línea que descendía. Sentí un frío súbito en los huesos. Al abrirse la puerta, el aire olía a humedad y metal viejo. Parecía otro hospital, una parte que no se mostraba. Había tubos expuestos en el techo, paredes manchadas, luz amarilla. Me llevó por un pasillo donde las puertas no tenían nombres, solo números escritos con marcador. No escuchábamos nada, ni radios, ni pasos, ni el clásico bip de máquinas. Era como estar bajo el edificio, donde se esconden las cosas. Se detuvo frente a una puerta gris. La abrió. Adentro no había cama. Era un cuarto angosto, con una lámpara que colgaba torcidamente. En una esquina había un monitor apagado, cubierto con una tela. En la otra, un carrito metálico con correas. El médico me desconectó el suero con una rapidez práctica. Luego, sin esfuerzo, me levantó de la cama como si yo pesara poco, demasiado poco, y me dejó sentada en el piso. Ahí comprendí que yo no estaba débil por el accidente. Me habían debilitado. Antes de irse, dijo algo que todavía me despierta en seco algunas noches, que había gente que entraba y salía del hospital sin dejar rastro, que en los archivos había huecos y que yo acababa de convertirme en uno de ellos. No alzó la voz. No necesitó hacerlo. Cerró con llave. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi que no estaba sola. Frente a mí, pegada a la pared, había una muchacha joven con el cabello enredado y un moretón oscuro en el pómulo. Me miró con ojos secos, como si ya hubiera llorado todo. No habló al principio. Solo señaló con la barbilla hacia el fondo. Allí, detrás del carrito metálico, había un bulto cubierto con una sábana. La forma era demasiado humana. Y el olor, un olor dulce y pesado, como fruta echada a perder. La muchacha susurró, casi sin mover los labios, que ella había intentado escapar en la mañana. Que una enfermera la había regresado a golpes. Que no éramos pacientes, éramos traslados. Dijo que lo supo porque escuchó al médico hablar por teléfono, mencionar números, frutas, nombres de ciudades. También dijo algo peor, que cuando alguien preguntaba por una paciente, el hospital mostraba un expediente impecable, con firmas, con notas de alta, con todo en orden. La desaparición ya venía escrita. Quise levantarme. Mis piernas temblaban como si no fueran mías. Toqué la puerta, golpeé despacio, luego más fuerte. Nadie respondió. El edificio estaba demasiado quieto para ser real. Pasaron horas que parecieron días. La muchacha se acurrucó y se tapó la cabeza. Yo me obligué a respirar lento para no desmayarme. En algún momento escuché pasos, voces lejanas, metal arrastrándose. Luego silencio otra vez. Y en ese silencio empecé a notar algo que me heló. Cada cierto tiempo, desde el pasillo, se oía un sonido mínimo, como uñas rozando una puerta, como si alguien del otro lado tanteara cuál cuarto estaba ocupado. Cuando por fin intenté gritar, mi voz salió rota, ridícula, y el aire me ardió en la garganta. Aún así grité. Grité hasta que vi puntos negros. La otra chica, como si el pánico la despertara, me imitó. Gritamos juntas. Fue una decisión desesperada y estúpida, de esas que te pueden costar la vida. La puerta se abrió de golpe. No era el médico. Era un hombre con uniforme de mantenimiento, empapado de sudor, con una linterna temblando en la mano. Detrás de él venían dos guardias, no de los de la entrada, sino de seguridad interna, con caras de susto, como si hubieran encontrado algo que no se suponía que existiera. El de mantenimiento dijo que había oído golpes desde hace rato, que los ductos de ventilación llevaban el sonido hasta la bodega de herramientas. Los guardias nos sacaron a prisa. Al pasar por el pasillo, vi otras puertas grises. Algunas tenían marcas en la parte baja, como rasguños.
Nos llevaron a un cubículo iluminado. Ahí, por primera vez, me devolvieron el celular. Estaba en la misma bolsa, pero tenía una notificación, 3 llamadas perdidas de mi mamá, hechas 20 minutos antes, como si arriba el tiempo corriera distinto, o como si me hubieran borrado de pronto y luego me hubieran vuelto a escribir. La policía llegó rápido, pero el hospital también se movió rápido. Vi al director con traje impecable, vi abogados, vi papeles. Nos hicieron preguntas y yo contesté todo, con la boca seca, temiendo que una palabra mal dicha me devolviera a ese sótano. Cuando quise señalar al médico, alguien dijo que no existía ningún doctor con ese nombre en el turno nocturno. Que mi traumatólogo seguía siendo el mismo. Que no había registro de un traslado. Que ese ascensor de servicio solo bajaba a estacionamiento. Los agentes bajaron al sótano. Volvieron pálidos, con el gesto de quien regresa de un lugar que no debería estar. Dijeron que encontraron el cuarto, sí, pero que la sábana del bulto estaba vacía. Que no había carrito con correas. Que donde yo juraba haber visto una puerta gris, había un muro recién pintado. Esa misma madrugada me dieron de alta, sin esperar estudios, sin explicaciones. Mi mamá lloraba de rabia en el coche. Yo no lloré. No podía. Solo miraba mis manos, todavía con el olor de la humedad pegado. Días después, un número desconocido me llamó. Contesté por impulso. Nadie habló. Solo escuché, muy cerca del micrófono, un sonido lento, como ruedas de cama moviéndose en un pasillo, y al fondo, algo parecido a uñas raspando metal. Colgué. Bloqueé el número. Cambié de teléfono. A veces pienso que lo peor no fue ese cuarto, ni la sábana, ni la idea de un sótano lleno de puertas sin nombre. Lo peor fue entender que un hospital puede ser una máscara perfecta y que la maldad más eficiente no necesita fantasmas. Solo necesita reglamentos, llaves y un expediente bien escrito para convertirte en alguien que nunca estuvo ahí. La primera vez que escuché el carrito de metal rodando solo por el pasillo, pensé que era el sueño ligero de hospital. Llevaba 4 noches internado por una infección que se me complicó después de una muela mal cuidada. Nada heroico, nada raro. Fiebre alta, antibióticos y ese olor a cloro con humedad que se te mete en la ropa aunque solo estés sentado. Era abril de 2018, en un hospital público de Aguascalientes, de esos que siempre están llenos. Me tocó cama junto a la ventana, cuarto compartido con 3 pacientes más, cortinas color crema que ya no tapaban nada, y un ventilador que sonaba como si tragara aire con dolor. De día todo era rutina, rondas médicas, sueros, quejas, el televisor bajito. De noche el edificio cambiaba. No porque aparecieran fantasmas a lo tonto, sino porque la noche en un hospital tiene su propia vida, pasos rápidos, puertas que no cierran bien, un monitor pitando en algún lugar, y el sonido de alguien llorando en un baño distante. El 5.º día me sentí mejor. La fiebre bajó y me autorizaron a caminar un poco, sin alejarse del piso, me dijeron. Lo hice por necesidad más que por ganas, la espalda ya me dolía de estar acostado. Salí después de las 11, cuando el pasillo se queda con esa luz blanca que no deja sombras completas. Al doblar hacia el área de cirugía vi a un camillero joven, flaco, con uniforme azul marino y ojeras profundas. Empujaba un carrito de instrumental vacío. No me miró. Me llamó la atención que iba sin prisa, como paseando, cuando a esa hora todos se mueven con urgencia. Seguí caminando. Quise regresar a mi cuarto y, sin pensar, tomé el corredor que daba hacia el elevador viejo. Ahí vi un letrero que no había notado antes, alas de acceso restringido. No era raro que hubiera áreas cerradas, pero ese letrero estaba nuevo,
pegado con cinta transparente, como hecho a la carrera. Lo raro fue el aire, frío, más frío que el resto del piso, como si la ventilación estuviera solo ahí. Me iba a dar la vuelta cuando escuché el carrito. El mismo sonido, metal, ruedas, el traqueteo que rebota en la pared. Venía desde el otro lado del letrero, desde esa ala restringida. Y luego, como si alguien golpeara suavemente una puerta, escuché 3 toques. No soy de los que se inventan cosas. Me quedé quieto, esperando escuchar pasos, una voz, algo lógico. Lo que escuché fue un murmullo bajo, apagado, como si alguien hablara con una sábana encima. No entendí palabras, pero sí algo peor, el ritmo. Era como si alguien contara despacio. Regresé a mi cuarto. No dije nada porque, ¿qué iba a decir? Oí un carrito y unos golpes. En un hospital eso pasa todo el tiempo. Intenté dormir, pero en la madrugada me despertó la tos del señor de la cama de enfrente y luego escuché el pitido intermitente del monitor de otro paciente. La enfermera entró, lo revisó y se fue sin mirarme. Cuando el silencio volvió, escuché algo que no era del cuarto. Era el mismo traqueteo, pero ahora sonaba cerca, como pasando por el pasillo frente a nuestra puerta. Me asomé apenas por la rendija de la cortina. Vi el carrito avanzar solo, sin manos, sin empuje visible. No iba rápido, solo rodaba con una tranquilidad imposible. La luz del pasillo se reflejaba en el acero y parecía más limpio que todo el lugar. Detrás del carrito, caminaba el camillero flaco. Esta vez sí volteó. No a mí, sino hacia la pared, como si estuviera siguiendo algo que yo no podía ver. En su muñeca traía un gafete, pero el plástico estaba volteado. Solo alcancé a leer una palabra impresa en grande, temporal. En la mañana le pregunté a una enfermera mayor si habían cerrado un ala por remodelación. Me miró como si yo estuviera buscando problemas. No ande preguntando cosas, me dijo. Usted recupérese. Eso, en lugar de tranquilizarme, me dejó inquieto. Porque en un hospital, cuando algo es normal, la gente lo explica con naturalidad. Cuando algo no lo es, te responden así, cortando. Ese mismo día, mientras me cambiaban el suero, un interno joven se puso a platicar conmigo. No era charla larga, más bien esos comentarios que sueltan por cansancio. Qué bueno que ya está mejor, me dijo. Aquí se complica uno por cualquier cosa. Sobre todo de noche. Le pregunté por el ala C. Se quedó callado un segundo y bajó la mirada. Esa ala no existe, dijo al fin. En planos ya no está. La sellaron hace años. Me reí nervioso, esperando que sonara a broma. Él no se rió. Hubo un incendio. No grande, pero sí, feo. Murieron pacientes que no podían moverse. Después la cerraron, pero el pasillo sigue ahí. Nadie entra. Solo los de intendencia cuando los obligan. Me dijo eso y se fue, como arrepentido. Me quedé con una sensación de suciedad en la garganta, peor que la infección. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama esperando que la madrugada pasara rápido. A las 2 y algo, el hospital se quedó raro, como si el ruido de fondo se apagara. Ni pasos, ni monitores, ni voces. Solo el zumbido de la luz. Entonces escuché los 3 toques. Pero no venían del pasillo. Venían de nuestra puerta. Me quedé inmóvil. Los otros pacientes dormían o fingían dormir. Los toques se repitieron, iguales, suaves, insistentes. Luego, el sonido del carrito, pegado a la entrada de nuestro cuarto. La puerta se abrió sin chirriar, aunque siempre chirriaba. Entró el camillero flaco empujando el carrito. Traía algo encima, tapado con una sábana.
No un cuerpo completo, no. Era algo pequeño, largo, como un bulto mal acomodado. Se acercó a mi cama con una calma que me heló el pecho. No dijo nada. Solo levantó la sábana un poco, lo suficiente para que yo viera. No era un cuerpo. Era una carpeta de esas gruesas de hospital, con hojas y placas, manchada de humedad. En la portada, con letra negra, venía un nombre. Era el mío. Pero no era mi apellido completo, sino uno que casi nadie conoce, el segundo, el que no uso. Y abajo, una fecha, ingreso, 12 de abril de 2018. Correcto. Luego otra línea, defunción, 15 de abril de 2018. Esa fecha era la de ese mismo día. Sentí que la lengua se me durmió. Quise hablar y no pude. El camillero puso la carpeta en mi mesa y, por primera vez, clavó los ojos en mí. Eran ojos normales, cansados, pero como si detrás no hubiera nadie. Luego señaló con la cabeza hacia la puerta, hacia el pasillo, y escuché de nuevo el murmullo apagado, el conteo lento, como si alguien estuviera esperando que yo completara algo que ya estaba escrito. No sé cómo lo hice, pero me levanté. No corrí, porque el cuerpo no me respondía así, pero caminé, con el suero colgando, arrastrando la bata. No vi a nadie detenerme. Ni una enfermera, ni seguridad, nadie. El hospital estaba vacío de gente y lleno de ese silencio blanco. Llegué al letrero de ala C. La cinta estaba floja. Detrás, el corredor parecía más oscuro, aunque tenía luz. Era una luz enferma, como de tubo viejo. Olía a humo antiguo y a ropa mojada. Y ahí estaba la puerta del fondo, con una placa metálica chamuscada, como si el fuego hubiera lamido ese lugar años atrás. En la puerta, con marcador rojo, alguien había escrito una frase torpe, sin tilde, como hecho con prisa. No abrir si ya te anotaron. En ese instante sonó una alarma lejana, como cuando un monitor se vuelve loco. Sentí que el suelo vibraba apenas. Miré hacia atrás y vi, al final del pasillo principal, al camillero empujando el carrito, acercándose despacio. Ya no traía la carpeta. Traía la sábana levantada, como invitándome a ver lo que venía debajo. No esperé. Regresé como pude, no a mi cuarto, sino a la estación de enfermería. Encontré a una doctora medio dormida, con café en la mano. Le grité, le rogué que me diera el alta, que me sacara de ahí. Dije lo que pude sin parecer loco, que me sentía mal, que algo no estaba bien, que no iba a pasar otra noche. Me miró con fastidio primero, y luego con esa cara que ponen cuando ya han visto demasiada gente quebrarse. ¿Cómo se llama?, me preguntó. Se lo dije. Buscó en la computadora. Tecleó, frunció el ceño. Volvió a teclear. Sus dedos se quedaron quietos. «Qué raro», murmuró. Me giró la pantalla un poco. En el sistema, mi expediente aparecía con un recuadro rojo. Decía, defunción registrada. Hora, 2:17. Esa era la hora en la que el camillero entró a mi cuarto. La doctora tragó saliva. Me miró como si yo fuera una cosa que no debía estar parada. Usted ya no debería estar aquí», dijo, bajito. Esa noche me fui. No firmé nada. No me importó la infección, ni la receta, ni el regaño. Salí con la bata bajo la chamarra, con el brazo aún adolorido del suero, y tomé un taxi afuera, respirando aire frío como si fuera la primera vez. Días después volví por mis cosas. Me dijeron que no existía ningún registro de que yo hubiera estado internado. Que quizá me confundía de hospital.
Pero yo todavía tengo una foto que tomé con el celular, temblando, antes de irme, la pantalla con mi nombre y el recuadro rojo. La foto está borrosa, pero se alcanza a leer lo esencial. Lo peor no es eso. Lo peor es que, desde entonces, cuando paso por un hospital de noche y bajo el vidrio del coche, a veces me llega ese olor a cloro con humedad, y juro que, entre el ruido de la calle, escucho un carrito de metal rodando despacio, como si alguien siguiera empujándolo, buscando el cuarto correcto. Y siempre, siempre, escucho 3 toques. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La primera vez que escuché la palabra secta pensé en lo típico: túnicas, velas negras, símbolos exagerados y gente con mirada vacía recitando cosas sin sentido. Me imaginaba un lugar apartado, no un hospital. Me equivoqué por completo. Esto ocurrió en 2017, en un hospital público al que me llevaban cada vez que mi cuerpo decidía fallarme. Padezco un trastorno neurológico que no perdona. Cuando me da, me caigo como si me apagaran de golpe, convulsiono y despierto con la lengua mordida, los músculos ardiendo y una vergüenza pegada a la piel como sudor frío. Ya me conocían en urgencias. A veces duraba internada una semana, a veces 2 noches bastaban. Lo odiaba, pero era mi rutina. Aquella vez, por falta de camas, me asignaron una habitación compartida. La otra paciente se llamaba Nadia, aunque su nombre no era lo más importante, lo importante era que estaba despierta cuando yo lo estaba. Tenía una enfermedad crónica que la dejaba agotada, pero su humor era terco, casi luminoso. Hablamos de cosas normales para no pensar en lo demás, que se siente perder el control del cuerpo, cuánto tarda el miedo en volverse costumbre, como la gente finge paciencia cuando está incómoda. En 2 días ya habíamos intercambiado números y planes, como si fuera posible prometer algo dentro de un hospital. Su mamá se quedaba con ella todo el día. Por la noche no se permitían acompañantes, eran reglas por seguridad. Nadie las discutía. Las enfermeras, siempre correctas, repetían lo mismo con una sonrisa neutra, de manual. Ese hospital tenía un sonido particular. No era el de cualquier hospital. Era un murmullo constante, como si el edificio respirara por grietas. Los pasillos olían a cloro y a algo metálico, y las luces fluorescentes no se quedaban quietas, parpadeaban apenas, lo suficiente para hacerte dudar de tus propios ojos. La 4ª noche me sentí mejor. Tan mejor que me atreví a pensar en el alta. Cenamos gelatina, vimos un rato la televisión sin ver nada en realidad y nos dormimos temprano. Las luces aún estaban encendidas cuando mis párpados se rindieron. Yo me despierto con el mínimo ruido. Por eso, cuando la puerta se abrió cerca de la medianoche, volví a la conciencia como quien sale a la superficie con los pulmones en llamas. No me moví. Me quedé inmóvil, fingiendo sueño, con la respiración lenta, contando segundos. Entraron 7 enfermeras. No venían corriendo, no había alarma, no había prisa. Se movían como si ya hubieran ensayado esa coreografía. No hablaban fuerte. Suelas suaves, manos seguras. Se colocaron alrededor de la cama de Nadia, una a la cabecera, 2 a los lados, otras detrás como sombras organizadas. La despertaron sin brutalidad, como se despierta a alguien para tomarle signos. Le preguntaron su edad. Eso me heló. Tenían nuestros expedientes, nuestros brazaletes, nuestras hojas al pie de la cama. No era una pregunta médica, era una prueba. Nadia respondió. La voz le salió dormida,
inocente. Entonces una de ellas soltó una frase corta, dicha con una calma que me hizo sentir más terror que cualquier grito. No servía. No era adecuada. La palabra exacta no se me olvida porque fue como escuchar un sello sobre una sentencia. Después ocurrió lo que mi mente se niega a narrar con detalles, pero que mis sentidos recuerdan de forma cruel. Hubo forcejeo amortiguado, un gemido que se cortó, y el olor, ese olor que no se confunde con nada, sangre caliente mezclada con desinfectante. Algo salpicó mi sábana. Sentí un golpe húmedo en el antebrazo. Quise gritar, pero mi cuerpo eligió la supervivencia y me dejó muda. Me obligué a mantener los ojos cerrados. A no temblar. A no tragar saliva demasiado fuerte. Pasaron pocos minutos y entraron dos mujeres con uniformes distintos, de limpieza, pero no eran las de siempre. Traían bolsas, paños, y una eficiencia que parecía profesional, demasiado profesional. Limpiaron con rapidez, con precisión. No hubo discusión, no hubo nervios. Como si borrar sangre fuera parte del turno. Las enfermeras se quedaron junto a mi cama. Yo seguía inmóvil, rezando de una manera desesperada, aunque no soy religiosa, solo porque necesitaba aferrarme a algo. Finalmente dijeron que era mejor irse. Salieron sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, abrí los ojos con lentitud. El silencio era insoportable. Volteé hacia la cama de Nadia. Vi la forma de su cuerpo bajo las sábanas, demasiado quieta, demasiado pesada. Las telas estaban acomodadas con un cuidado obsceno, como si el orden pudiera fingir normalidad. Debajo, aún se marcaba una mancha oscura que intentaba expandirse. Me sentí mareada y pensé que me desmayaría, pero el miedo me sostuvo despierta. Minutos después entró otra enfermera, una distinta, y su grito reventó el pasillo. Llegó seguridad, llegaron médicos, llegaron voces atropelladas. A mí me sacaron de ahí como si fuera un estorbo. Me revisaron, me preguntaron si había visto algo, si estaba consciente, si había tenido una crisis. Yo solo asentía y negaba a la vez, sin poder elegir. Por mi condición, asumieron que yo no era fiable. Lo anotaron. Lo descartaron. Esa noche no quise dormir. Me quedé con los ojos abiertos hasta que amaneció, viendo cómo la luz azulada se arrastraba por la pared. La televisión repetía infomerciales sin volumen. Yo escuchaba pasos en el pasillo y cada paso era una amenaza. La segunda noche fue peor porque ya sabía lo que podía pasar. A medianoche la puerta se abrió sin prisa. Entraron las mismas. Las reconocí por algo mínimo, una tenía el cabello recogido con un broche rojo, fuera de protocolo. Otra arrastraba apenas el pie izquierdo. Detalles absurdos que mi cerebro grabó como si fueran nombres. Se detuvieron frente a mí. Una de ellas dijo, casi con ternura, que no fingiera. Que sabían que estaba despierta desde la noche anterior. Que mi silencio no era obediencia, era instinto, y el instinto también se rompe. Me preguntaron mi edad. No respondí. Me temblaban los labios. Sentía la garganta cerrada, como si dentro tuviera algodón seco. Algo frío tocó mi cuello. Un filo, apenas. La presión fue suficiente para que entendiera el mensaje sin que lo dijeran. Dije mi edad. Entonces escuché otra frase que me atravesó, esa era la edad que él prefería para la nueva. No dijeron quién. No lo necesitaban. Pronunciaron ese pronombre con un respeto antiguo, casi religioso. Me hablaron de un cuidado especial, de pertenecer, de agradecer estar viva. No lo dijeron con dramatismo, sino con una lógica torcida que sonaba ensayada.
Una de ellas sacó de su bolsillo un listón blanco, limpio, y lo ató a mi muñeca como si fuera una pulsera de identificación. El nudo quedó demasiado firme. Después apagaron la luz. Y el hospital hizo algo que nunca había visto. Todas las lámparas del pasillo, al mismo tiempo, parpadearon como si alguien estuviera tocando el interruptor desde adentro del edificio. La ventana crujió. No se rompió, pero se escuchó como si el vidrio se hubiera cansado. No hubo pentagramas ni velas. No hubo espectáculo. Solo sus manos alrededor de mi cama y una presión invisible en el aire que me comprimió el pecho. Sentí que algo me observaba desde el techo, desde los ductos, desde el espacio entre las placas. Como una presencia enorme que no necesitaba mostrarse para mandar. Lo último que recuerdo es su voz, baja, ordenándome respirar despacio. Desperté de día, con el cuello adolorido donde había sentido el filo y con el listón aún en la muñeca. Al lado de mi cama había dos enfermeras distintas, amables, que me explicaron que había tenido una crisis nocturna y que me habían sedado. Me dijeron que me darían de alta pronto, que todo estaba controlado. Yo quería gritar que era mentira, que alguien había matado a Nadia, que esas enfermeras no eran enfermeras. Pero la palabra cuerda empezó a pesarme. Si hablaba, me convertiría en histérica, en confusa, en paciente con episodios. Me di cuenta de algo más. El listón blanco no era una amenaza visible para ellos. Era un símbolo para mí. Me dieron el alta 2 días después. Afuera, la luz del sol me pareció una ofensa. Sentí que la calle era demasiado abierta, demasiado libre, como si no mereciera existir. Una semana después recibí una llamada. Una voz formal me dijo que había un puesto disponible, que mi perfil era ideal, que el hospital ofrecía capacitación. Colgué, temblando. Esa misma noche, alguien tocó a mi puerta. No vi el rostro porque la persona se quedó en la sombra del pasillo del edificio. Solo extendió una mano y dejó un sobre sin remitente. Adentro venía una foto mía, tomada desde el interior de mi cuarto, mientras yo dormía. En la esquina inferior, apenas visible, estaba el listón blanco, atado a mi muñeca. Y una nota corta, escrita con tinta azul, con letra elegante. Los hospitales también tienen sótanos. Desde entonces, cada vez que siento el aura de una convulsión, no me preocupa caerme. Me preocupa despertar y escuchar otra vez la puerta abriéndose a medianoche, en un piso que no aparece en ningún plano del edificio. Nunca he vuelto a confiar en la luz blanca de un hospital. Lo digo así porque durante años esa luz significó para mi seguridad, ciencia, control. Yo era recién egresada, tenía 24 años, y en 2008 me habían aceptado como psicóloga clínica en prácticas en un hospital regional del Bajío, uno de esos edificios enormes que parecen no terminar nunca, pasillos interminables, paredes color hueso, olor a cloro y a comida recalentada. El tipo de lugar donde, de día, todo se ve normal, pero de noche cada puerta cerrada parece respirar. La razón por la que entré ahí fue mi madre. La operaron de la vesícula y, por un error administrativo, la dejaron internada en un piso que no correspondía a su cirugía, el ala de pediatría de corta estancia. Solo una noche, dijeron. No hay camas disponibles. A mi mamá le daba risa lo absurdo, una mujer de 52 años en un corredor lleno de dibujos de animales y globos. A mí me pareció una mala señal, pero no quise sonar dramática. Esa primera noche me quedé con ella. Llevé una mochila con mi libreta, un suéter, cargador y la seguridad que te da creer que todo tiene explicación. Hasta que el hospital se apagó por dentro. No fue un apagón real. Las luces seguían encendidas.
Lo que se apagó fue el ruido humano. A partir de las 11, el piso quedó como suspendido, el aire acondicionado sonando como un insecto, el pitido de monitores que ya ni notabas y de vez en cuando una tos en otra habitación. Las enfermeras caminaban suave, con esa prisa silenciosa de quien no quiere despertar a nadie. Yo me levanté por agua y vi, al final del pasillo, una puerta metálica que no había visto antes. Tenía un letrero viejo, casi borrado, como si alguien hubiera intentado rasparlo. Sala 4B, alcancé a leer. Me extrañó porque el ala estaba numerada hasta la 4A. Pregunté en el módulo y una enfermera joven, cansada, me contestó sin mirarme. Esa puerta no se usa. No dijo nada más. Yo insistí con una sonrisa. ¿Y por qué está aquí? Entonces sí me miró, y lo que vi en sus ojos no fue enojo, fue una especie de advertencia aprendida. Porque siempre ha estado. No se acerque, por favor. Regresé con mi mamá y traté de olvidarlo. Pero, como pasa con lo que te dicen que no mires, la puerta empezó a ocupar mi cabeza. Me senté en la silla junto a la cama, vi a mi mamá dormir y pensé en mis clases, mecanismos de sugestión, ansiedad nocturna, la mente buscando patrones en lo desconocido. A la 1:00 escuché pasos pequeños. No eran los de una enfermera. Eran pasos cortos, desacompasados, como de alguien descalzo. Asomé la cabeza al pasillo y vi a un niño. Tendría 6 o 7 años, delgado, con la bata de hospital demasiado grande. Caminaba despacio, con los brazos pegados al cuerpo. Su cara no era lo que me asustó. Lo que me asustó fue su dirección, iba hacia la puerta metálica. Oye, le dije, sin alzar la voz. ¿Dónde está tu mamá? El niño giró la cabeza muy despacio. Sus ojos estaban vidriosos, como si le hubieran llorado por horas, pero no tenía lágrimas. Me miró sin sorpresa, como si yo fuera parte del hospital. Aquí no se llama a las mamás, murmuró. Aquí vienen solas. Señaló la puerta con un movimiento mínimo de la barbilla y siguió caminando. Debí llamar a alguien. Debí correr por una enfermera. Lo juro, fue como si el pasillo me hubiera bajado el volumen del cuerpo. Me quedé quieta, viendo cómo el niño llegaba a la puerta y la puerta se abría. No se abrió como una puerta normal. No hubo chirrido ni esfuerzo. Se abrió con una suavidad imposible, como si siempre hubiera estado entreabierta. Adentro no vi una sala. Vi oscuridad, una oscuridad espesa que no combinaba con la luz blanca del hospital. El niño entró y la puerta se cerró otra vez. Me quedé de pie, helada, con la garganta cerrada por esa clase de miedo que no grita. Volví a la habitación de mi mamá como si caminar fuera un sueño. Cerré la cortina, me senté, me forcé a respirar. 2 minutos después, sonó el monitor de mi mamá con un bip irregular. No fuerte, no urgente, solo extraño, como si se hubiera desacomodado el ritmo. Mi mamá se movió, hizo un gesto de dolor y abrió los ojos. ¿Qué pasó?, susurró. Nada, ma. Todo bien, mentí, mientras miraba la pantalla. Entonces el bip cambió. Se volvió más rápido. Acelerado, nervioso, como si el cuerpo estuviera respondiendo a algo que yo no veía. Me levanté para ir al módulo, jalé la cortina y la puerta de la habitación no abrió. Era una puerta de hospital, de esas que abren con presión simple. Empujé. Nada. Jalé. Nada. La chapa no estaba trabada. No había seguro. Pero era como si alguien, del otro lado, la estuviera sosteniendo con una mano firme. Golpeé. Enfermería. Grité.
Mi voz sonó ridícula, apagada, como si el aire absorbiera el sonido. El monitor pitaba cada vez más rápido. Mi mamá empezó a respirar con dificultad, una respiración superficial que no era propia de una recuperación de vesícula. Me dieron ganas de llorar, pero el llanto se quedó como un nudo. Empujé con el hombro. Nada. Sentí un frío subir desde el piso, no el frío del aire acondicionado, un frío húmedo, de sótano. Detrás de mí, el niño habló, como si siempre hubiera estado ahí. Te dijeron que no te acercaras. Me giré de golpe. El niño estaba junto a la cama, demasiado cerca. No vi cómo entró. Nadie entra si la puerta no abre. Su bata arrastraba un poco y en su muñeca había una pulsera amarilla de hospital, de las de alto riesgo. Sonrió apenas. No es para que tengas miedo, dijo. Es para que aprendas. Mi mamá intentó hablar, pero su boca no formó palabras. Sus ojos se abrieron, espantados. Quise correr hacia ella, pero mis piernas no respondían bien, como si el piso tuviera peso. ¿Qué le estás haciendo?, logré decir. El niño negó con la cabeza, serio, como si yo fuera tonta. No soy yo. Solo aviso. Señaló la pared, cerca de la cabecera. En el reflejo apagado de la pantalla del monitor, vi una silueta detrás de mí. No una persona completa, una forma alta, delgada, sin rostro. Como una sombra parada donde no cabía nadie. El monitor soltó el sonido que no se olvida, el pitido largo, continuo. Y justo en ese instante, la puerta abrió sin resistencia. Entraron 2 enfermeras y un médico, empujándome a un lado. Todo se volvió movimiento, manos, órdenes, jeringas, oxígeno. Yo me quedé pegada a la pared, mirando el lugar donde había visto la silueta. Ya no estaba. Solo quedaba el frío. Un frío que no se iba. Después dijeron paro. Dijeron complicación. Dijeron no respondió. Y yo, que estudié la mente y el duelo, no pude hacer otra cosa que repetir no como una palabra vacía. En la madrugada, cuando la llevaron al área de urgencias, yo salí al pasillo como un animal desorientado. Caminé sin pensar hasta el final, hasta la puerta metálica. Estaba cerrada. La toqué con la yema de los dedos, apenas. Estaba tibia, como si del otro lado hubiera algo encendido. Vi el letrero de cerca. No decía sala 4B. Alguien había borrado letras. Debajo, como un fantasma de pintura vieja, se alcanzaba a leer. Sala de observación post-mortem. Me fui directo al módulo, temblando. La enfermera joven que me había hablado antes no fingió sorpresa cuando le dije lo del niño. Bajó la mirada, como si ya hubiera escuchado esa descripción demasiadas veces. ¿Pulsera amarilla?, preguntó. Asentí. Ella tragó saliva. Ese niño murió aquí hace años, por un error. Se inclinó hacia mí. No fue la enfermedad. Fue que lo dejaron solo. Dicen que desde entonces se aparece cuando alguien va a quedarse de noche. ¿Y la puerta? Esa puerta no debería existir, susurró. Pero el hospital no la quita, porque cada vez que la sellan, alguien muere en la misma semana. Me quedé mirándola, esperando que dijera es un rumor. No lo dijo. Solo me pidió que firmara unos papeles, como si mi mundo pudiera ordenarse con tinta. Los días siguientes fueron peor que el funeral. El hospital insistió en que todo fue imprevisible. Pero a mi casa llegaron llamadas sin número. Voces que decían mi nombre completo. Voces que recitaban datos que no estaban en ningún documento público.
Una noche, una voz de mujer me dijo, tranquila. Si sigues hablando de puertas, vamos a abrir una en tu casa. Dejé de hablar. Guardé mis notas. Guardé el informe médico. Guardé todo lo que era evidencia. Aprendí a tragarme el miedo. Pero lo que no he podido tragarme es esto, a veces sueño que vuelvo a ese pasillo y la puerta metálica está abierta. Desde adentro sale luz blanca, limpia, como de hospital recién lavado. Y el niño, con su pulsera amarilla, me mira con lástima. Aquí vienen solas, me repite. Y entonces, detrás de mí, escucho el pitido largo, como si el hospital siguiera marcando el final, aunque hayan pasado tantos años.